Esto que vamos a hacer no es una charla magistral, no es una conferencia, simplemente intenta ser una forma amable de reconocer uno de los mejores patrimonios que tiene la Argentina, que es este cementerio monumental, y a su vez, digamos, cualquier pregunta, cualquier observación es bienvenida. Nosotros caminamos tratamos de transitar el camino que marcó Sócrates, que descubrió que cuando uno más sabe, descubre que sabe mucho menos de lo que tendría que saber. El famoso yo solo sé que no sé nada. Y como hoy vamos a tratar de presidencias de la República, quiero decirles que yo trato de divertirme con casi todos los aspectos de mi vida, lo cual incluye también a la política. Por lo tanto, a lo largo de la visita yo me voy a permitir hacer chistes políticos. Estamos viviendo tiempos tan extraños en el país que aclaro que son chistes. Entonces tomémoslo como chistes y nos reímos un rato. Es para eso, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero decirles es que estamos aquí frente al ingreso, frente al peristilo, así es el nombre técnico, del Cementerio del Norte, que fue el primer cementerio público que tuvo la República Argentina desde 1822, y me imagino que todos ustedes saben latín, por lo tanto no hace falta que les aclare que requiescant in pace o requiescant in pace es la frase latina que los vivos dedicamos a los muertos, que descansen en paz. Al salir vamos a ver que el arquitecto que hizo esta entrada, Juan Busquiazo, el arquitecto que trazó la Avenida de Mayo, que diseñó el barrio de Devoto, que hizo el Palacio Municipal, que construyó el Colegio Mariano Acosta, ese mismo arquitecto era un bromista de la arquitectura. Por eso al salir vamos a ver que los muertos contestan desde la pared en la cual nosotros los saludamos. Pero quiero hacerles una observación de tipo espiritual, porque espero que no sean supersticiosos, pero si ustedes miran bajo la cornisa, verán que son 13 los símbolos funerarios. Es la primera aparición del número de la muerte en la entrada del cementerio. Sería un detalle menor casi para no contar, pero si cuentan las columnas, verán que son 4 las columnas, que de las 4 columnas cuelgan 6 puertas, y sobre cada una de las puertas aparece, rodeado por una corona de laurel, un reloj de agua con alas. Reloj de agua porque el tiempo de la vida se mide con tierra, reloj de arena. El tiempo de la muerte se mide con agua. El tiempo de la muerte no es la eternidad, es la perpetuidad, que son dos cosas sutilmente diferentes. Y tiene alas porque el tiempo se va volando. A veces los símbolos muestran con claridad. 4 columnas, 6 puertas, 3 relojes, vuelve a ser el número 13 el que nos recibe aquí. Y como Busquiazo, el arquitecto, era masón, nos recibe con un brutal signo masónico que es el siguiente. Que es el año de 1822. 1 más 8 es 9, más 2, 11, más 2, 13. Es decir, que para entrar al cementerio por esta puerta pasamos por debajo del número de la muerte, a través del número de la muerte y por encima del número de la muerte. 3 veces, lo cual marca el contenido masónico de esta decisión arquitectónica. Si alguno de ustedes es supersticioso, le agradecemos que haya participado de la visita, lo esperamos el domingo próximo. La entrada es siempre por el mismo lugar, así que podemos hacerlo. En general, en los últimos tiempos tenemos bastante más temor al salir del cementerio que al entrar, así que en esta visita particular de hoy, este cementerio que va a cumplir en poco tiempo 200 años, es decir, que acompañó toda la historia argentina, fue fundado en 1822 durante la gobernación de Martín Rodríguez, en la cual su ministro de gobierno encaró una gran reforma religiosa, clausuró el convento del Pilar y el viejo huerto del convento fue convertido en el primer cementerio público del país. No había muertos sepultados antes, esto era un huerto que pasó a ser cementerio. En 1881, que es la fecha que está segunda en el piso,
el presidente Julio Argentino Roca nombró al primer intendente de Buenos Aires como capital de la República, Torcuato de Alvear, quien construyó este templo para ingresar al cementerio. Y nos detenemos aquí hoy que vamos a hablar de presidentes, porque esta tribuna ha servido para que aquí se encaramaran, estuvieran allí, todos los presidentes de la República de los siglos XIX y XX que hablaron despidiendo a algún argentino ilustre a lo largo del tiempo. Aquí arriba estuvo Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Selman, Pellegrini, y así todo el listado hasta inclusive el presidente Eduardo Duhalde. Luego esa tradición se rompió, así que este sencillo mueble de roble de Eslavonia sigue teniendo un valor histórico enorme. Desde el punto de vista patrimonial, este cementerio es una de las maravillas del mundo, una maravilla americana, una maravilla argentina, así que los invito a pasar para seguir apreciando estos detalles. Que estaba diciendo que hoy nos acompaña algún amigo de San Rafael con el cual hemos compartido un buen asado y un buen vinito. Así que yo después voy a ir preguntando para que ustedes me digan de qué lugar vienen. Hay un amigo misionero también de Posadas, porque eso siempre permite incluir alguna anécdota. ¿De dónde es usted? Buenos Aires. ¿De qué barrio? Gran Buenos Aires, de Caseros. Caseros, ahí vivimos alguna vez, pero si le hablan de mí no crean nada de lo que le dicen. Río Negro, de Chipoleti, ingeniero Chipoleti. Mendoza, capital. Muy bien. Mendoza, capital. Floresta, capital. Floresta. Bueno, después seguimos viendo. Este cementerio es una de las joyas argentinas, reúne... por un lado, desde el punto de vista artístico, este cementerio es considerado, junto con el cementerio de Staglieno en Génova y el cementerio de Père Lachaise en París, las tres joyas patrimoniales de cementerios de los siglos XVIII, XIX y XX en el mundo. Este cementerio reúne la mayor colección de esculturas al aire libre que hay en el mundo moderno. Son más de 1.500 las esculturas que hay a la vista, originales hechas en material noble. De los 4.976 monumentos que nosotros hemos considerado aquí, mausoleos, cerca de la mitad, más de 2.400, tienen vitrales, lo cual significa que aquí está la mayor colección de vitrales del mundo, lo cual además habla de cómo somos, porque para disfrutar de los vitrales es imprescindible permanecer dentro de las bóvedas. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna visita para reconocer el patrimonio vitralista del cementerio. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, este es el Panteón Nacional Argentino. Aquí están sepultados 5 miembros de la primera Junta de Gobierno patrio, varios de los triunviros, varios directores supremos, más de 208 gobernadores de provincia, y digo más de 208 porque hasta ahora tenemos en el listado 208, pero en cada momento descubrimos más, 208 gobernadores de provincias de toda la historia nacional. El primero que encontramos aquí, Juan Facundo Quiroga, por ejemplo, Miguel Estanislao Soler, gobernador de Buenos Aires, y así cada paso. Y respecto de los presidentes argentinos, quiero romper un error histórico que se ha impuesto en estos años desde el error, que es tener la idea de que en la Argentina hubo cerca de 6.000 presidentes. En la Argentina hemos tenido hasta hoy 47 presidentes de la República, incluyendo la actual primera mandataria, de los cuales han muerto 39, incluyendo los dictadores. 47, porque en la cuenta no entra Lastiri, no entra Puerta, no entra Camaño, que son presidentes de las cámaras legislativas a cargo del Poder Ejecutivo en forma provisoria. Nunca juraron la presidencia. Sí, Rodrigo, por eso cuando se habla de que en una semana hubo 5 presidentes, es falso, hubo 3 presidentes. Porque si no, vamos a terminar poniendo en la cuenta a Lastiri, a Puerta, pero también a Cobos, a Vudú, que ocuparon administrativamente la presidencia, es decir, estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo. Por
razones de salud vamos a evitar eso y nos quedamos con los 47 presidentes que tuvo el país. De los 47, 34 constitucionales y 13 dictadores. La cuenta se achica mucho. De los 39 presidentes muertos, 26 están o han estado sepultados en este cementerio. Así que nos permite eso recorrer bastante la historia nacional. ¿De dónde es usted, perdón? Castelar. Mendocinas. Mendocina también. También mendocina. Va a haber con algunas provincias que vamos a hacer una negociación que el pago será en especie. Se imaginan en Mendoza qué es lo que vamos a pedir. ¿Ustedes de dónde son? De Venezuela. Ajá, muy bien. ¿Ustedes? ¿De qué? De Pilar. Pilar, en estos días estuvimos hablando mucho del Tratado del Pilar, el Pacto Federal. Bueno, el espacio que tengo a mi espalda es un pequeño triángulo de terreno que fue nombrado por el gobernador Manuel Dorrego como Panteón de los Ciudadanos Meritorios. Es decir, aquí se quiso establecer el Panteón de los Padres de la Patria. Por eso, esta tumba, que a mi entender es la tumba de mayor valor histórico del cementerio, guarda los restos de Cornelio Judas Tadeo de Saavedra, el presidente del primer gobierno patrio argentino, hombre del Potosí. Cuando uno va al Potosí, tiene el gusto de encontrar la casa en la que nació Saavedra, está la casa original, con una placa en la que la República de Bolivia saluda a la República Argentina y le agradece haber permitido que su primer presidente fuera un boliviano. Un detalle muy amable. Estamos haciendo, esa placa misma hace una extrapolación porque todo era el virreinato del Río de la Plata, pero es bueno recordar que este hombre nació en el Potosí. Este pequeño triángulo, a su vez, es una maravilla porque nos permite recordar arquitectónicamente cómo era el cementerio viejo. Había un sector del cementerio llamado Pudridero, donde se sepultaba con la mortaja el cadáver, se dejaba que la acción de la naturaleza actuara un par de años, se levantaban los restos, es decir, lo que quedaba, y si nosotros quitáramos una de las lápidas, allí, en un pequeño receptáculo, están los huesos del personaje. Aquí está también, estuvo muchos años. ¿Hay algún cordobés entre nosotros? Sí, bueno, en general hablamos peor de lo que lo vamos a hacer porque cuando hay cordobeses somos respetuosos. Ustedes saben que la Argentina es un país que existe gracias a la cordial enemistad que une a porteños con cordobeses, ¿no? Así que todos los grandes cordobeses sepultados aquí se los han llevado para Córdoba. Dalmacio Vélez Arfiel, y aquí estaba sepultado el deán Gregorio Funes. Está sepultado Gregorio Perdriel, primer jefe de policía de la provincia y héroe de la independencia. Antonio Sáenz, que fue firmante del Acta de la Independencia y rector fundador de la Universidad de Buenos Aires. Marcos Balcarce, héroe de la Independencia. Estos eran los padres de la patria hasta 1853, es decir, los héroes de la Independencia y los fundadores políticos. En 1853, el triunfo liberal que dio lugar a la Constitución argentina hizo que quedara como padre de la patria el primer presidente del cual vamos a hablar ahora, que fue Bernardino Rivadavia, que fue padre de la patria hasta 1950, con un libertador continental que era San Martín y un libertador nacional que era Belgrano. Por eso, ahora vamos a hablar de él. Luego, en 1950, un general presidente le dio manija a la figura de otro general libertador y pasó a ser padre de la patria San Martín. Y desde hace ya unos años no se habló de San Martín nunca más. Desde el 2004 no hubo actos oficiales en homenaje a San Martín hasta el traslado del sable del otro día. San Martín con la Revolución de Mayo no tuvo nada que ver. Quiero hacer la aclaración porque si no la historia termina muy confundida. San Martín llegó a Buenos Aires en 1812. Es un detalle interesante. Yo les propongo en 10 años volver a encontrarnos y ver en qué andamos, porque son mucho menos sangrientas las discusiones políticas llevadas a la historia que otras discusiones que hemos tenido acá. Pero siempre hay que estar alertas porque la historia también tiene algunos detalles. Si ustedes giran
Sobre ustedes mismos van a ver la primera bóveda que tuvo este cementerio, que fue la que mandó construir Juan Manuel de Rosas y que es la tumba del coronel Manuel Dorrego, otro gobernador de Buenos Aires. En este lugar donde hoy vemos la escultura del general Riccieri, aquí una clase de educación vial. La autopista que conduce al aeropuerto de Ezeiza no es Riccieri ni Riccieri, es Riccieri. La I es un invento que está en los carteles de la calle, en los carteles de la avenida y en los carteles de la autopista. Anterior a la existencia de este cementerio se sepultaba en las iglesias y había unos terrenos a los cuales se les quitaba consagración donde se podía sepultar a los que no eran católicos y a los suicidas. Pero las iglesias eran el lugar habitual de sepultura. En este lugar donde está ahora la estatua de Riccieri, estuvo durante varios años la tumba de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, un personaje interesantísimo de la historia, que no fue tan bueno como en algún momento se lo presentó, pero tampoco es tan malo como se lo presenta ahora. De hecho, vamos a entrar en el tema más polémico, que fue el crédito de la Baring Brothers, que fue una genialidad de Rivadavia, con lo cual ya empiezo diciendo que estamos en discusión con otros que dicen lo contrario. Bernardino Rivadavia, porteño, secretario administrativo de la primera Junta de Gobierno, era el secretario de Mariano Moreno, un hombre de un pensamiento liberal que lo fomentó y lo acentuó. Hablamos del liberalismo en el sentido clásico de la palabra, cuando estuvo varios años en Inglaterra, y que va a hacerle vivir a la Argentina un momento, y sobre todo a Buenos Aires, más que a la Argentina, lo que se llamó la Era Feliz, que fue el gobierno de Martín Rodríguez de 1820 a 1824, cuando, terminada para lo que hoy es la Argentina la Guerra de la Independencia, Buenos Aires utilizó los recursos que generaba para sí misma, y desde la terminación de la catedral pasamos por la creación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, banco más antiguo de Sudamérica y único banco en la Argentina que no paga impuestos nacionales. Este es un chisme que es importante tener en cuenta porque está protegido por el tratado, por todos los pactos preexistentes. Cualquier operación que haga el Banco de la Provincia de Buenos Aires no paga ganancias, no paga IVA. De hecho, son muy baratos los créditos hipotecarios porque el interés no paga IVA, así que de intereses se paga un 1% menos y no está sujeto a las reglas del Banco Central, porque está protegido por el Pacto de San José de Flores. Y esto, la última vez que se vio fue en el 2001, cuando el presidente del Banco Central lo llamó al gobernador de la provincia y le dijo: estamos en un gran despelote. Esto fue un día a las 2 de la mañana, porque nadie quiere auxiliar al Banco Provincia, mañana lo tenemos que cerrar. ¿Por qué en vez de molestarme no lees el Pacto de San José de Flores y hablamos mañana? El Banco Provincia operó en el año 2001 7 meses fuera de las reglas que impone el Banco Central, protegido, estaba quebrado, el banco estaba quebrado, y siguió operando gracias al Pacto de San José de Flores. Por eso la estatua de Mitre está en el Banco Provincia, en la Casa Central, y atrás está transcripto el Pacto de San José de Flores, por si las dudas alguien se olvida. Bernardino Rivadavia en ese periodo de prosperidad logró que Buenos Aires tuviera grandes avances. Luego se convoca un Congreso General Constituyente para organizar el país, el Congreso del 24, y en 1825 estalló la guerra contra el Imperio del Brasil, prácticamente en el 26. Allí se decidió por una ley de ese Congreso, que era Congreso Constituyente y Congreso Legislativo, nombrar un presidente de la República para unificar el mando frente a la guerra. Y resulta electo Bernardino Rivadavia. Un hombre, repito, genial, pero con esa genialidad de fuera de tiempo. Es decir, él pensó en hacer durante su presidencia un canal de navegación entre Valparaíso y Buenos Aires, haciendo un túnel con esclusas a través de la cordillera de los Andes, por ejemplo. Y lo más polémico de ese momento fue que la guerra que se ganó en términos militares se perdió en una negociación diplomática porque envió a su ministro, que era un incapaz, y negoció pésimo, con lo cual la banda oriental, que iba a quedar en manos, iba a quedar libre porque había declarado su independencia del Brasil para volver a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, terminó siendo parte del Brasil,
lo cual llevó a una prolongación de la guerra, pero Rivadavia se hizo cargo de esa mala negociación y renunció a la presidencia y abandonó la actuación pública. La Beirin Brothers, la provincia de Buenos Aires, obtiene un crédito que pagó la mitad de los intereses que un crédito similar pagó México y Perú al mismo tiempo, porque logró... A ver, ¿por qué ese préstamo fue tan discutido? Porque eran préstamos que otorgaban los bancos más ligeros de Inglaterra a países que no existían. Y además se cobraban la comisión por adelantado y los 2 primeros años por adelantado de intereses. Entonces uno dice, mirá qué usureros. En general cuando uno va a un usurero es porque del banco no puede sacar la plata con un crédito normal. Era lo que le pasaba a los países americanos que ni siquiera habían existido. Y lo que es interesante es que la Argentina no pagó. Con lo cual tenían razón los ingleses, no nosotros. Es decir, lo que nos cobraron, el crédito de la Beirin Brothers, que tendría que haberse pagado en 10 años, se pagó en 1905, presidencia de Manuel Quintana. Con lo cual hay que explicar todo el contexto para entenderlo, porque la historia si no se convierte en nada. Rivadavia se va del país a Santa Catarina, Brasil. Allí su esposa se resbala una tarde bañándose, se desnuca y muere, está sepultada todavía en Santa Catarina. Y cuando luego, en 1845, muere en Cádiz, hoy el edificio del consulado argentino en Cádiz fue la casa que compró Bernardino Rivadavia y en la que murió, viviendo prácticamente de la caridad pública. Podemos estar de acuerdo o en contra de Rivadavia, pero muere, digamos, no fue un hombre corrupto. Sus errores políticos fueron porque tuvo errores políticos y él dejó en su testamento un solo mandato. Deseo que jamás mi cuerpo sea llevado a Buenos Aires. A los 12 años, gran ceremonia, traemos los restos de Rivadavia y los sepultamos aquí. Y después... era tal el valor histórico de Rivadavia que se hizo el único mausoleo en la calle que hay en la Argentina, que está en la Plaza de Miserere, el monumento que está en el centro, que es el mausoleo de Rivadavia, con una frase que puso Mitre que es extraordinaria: a la más grande gloria civil de la tierra de los argentinos. Y ahí está Rivadavia, un hombre que lo que es indiscutible en todos los hombres que vamos a visitar, algunos con los cuales estamos muy en desacuerdo, es que a todos los iluminó una pasión argentina, aunque hayan cometido errores. ¿De acuerdo? Cita nosotros la titulamos De Rivadavia a Alfonsín, y ahora vamos a pasar por la tumba del presidente Raúl Alfonsín. La prudencia del historiador dice que uno debería por lo menos esperar 20 años para hablar de los hechos. Y si fuera un buen historiador debería esperar 20 años de la muerte de los personajes. Fíjense ustedes que nosotros en la Argentina tenemos dificultad para hablar de hechos que han pasado hace 80 años y de muertos que han pasado 60. Así que imagínense que con hechos más recientes la cosa se complica. Aquí está la tumba de quien fuera el presidente de la Restauración Democrática. Yo comparo con cierto olfato del oficio de historiador a Alfonsín con Mitre. ¿Esto qué significa? Que no es tan importante lo que fue su presidencia en cuanto a las políticas concretas, sino que fue importante porque marcó un hito en el cual empezó un periodo de determinadas características. Así como Mitre, del cual uno puede discutir muchas cosas, incluso la guerra contra el Paraguay, que es la discusión más abierta hasta hoy, por otro lado, fue el presidente con el cual empezó un larguísimo periodo de vigencia de la Constitución que terminó convirtiendo a la Argentina en una de las grandes naciones de la Tierra. En 1925 el Producto Bruto Per cápita de la Argentina era el 6º del mundo y el Producto Bruto completo era el 8º del mundo. Y Inglaterra mandaba a sus maestros a estudiar a las escuelas normales argentinas, porque querían ver cómo habíamos logrado ese milagro. Luego, Alfonsín va a ser mucho más importante, fundamentalmente porque empezó el segundo periodo más largo de vigencia de la Constitución, con muchos avatares, con muchas idas y vueltas, pero que marca un inicio. Este hombre que
creo que la historia va a recordar fundamentalmente porque logró un giro que ninguna nación había logrado, que es que la propia nación juzgara a quienes habían violentado la ley, porque básicamente se tomó la decisión de juzgar a los dictadores. Recuerden que en la primera etapa solamente se juzgó a las 3 juntas militares que gobernaron el país, y que marcó, digamos, la restitución de la idea de la ley. Yo creo que esa es la gran herencia de Alfonsín, que marcó que, bueno, hay que manejarse dentro de la ley porque es el único camino que hay. Podemos discutir sobre las hiperinflaciones y demás, y uno recuerda algunos episodios de su presidencia. Por suerte se cumplió con lo que marca la ley, que es que se inauguró su busto en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, y tengo que decir aquí que no se cumple la ley con 2 presidentes constitucionales argentinos, que son María Estela Martínez de Perón, que fue presidenta constitucional de los argentinos, votada por muchísimos de ustedes, quiero recordarles, 64% de los votos sacó Isabelita como vicepresidenta de un señor de 78 años en mal estado de salud, 64% de los votos, y tampoco está el busto de Carlos Saúl Menem, que debió estar porque la ley establece que el busto hay que ponerlo 20 años después del inicio de la presidencia. ¿Sí? Los bustos están hechos, pero no se ponen por decisión política. Yo estuve hablando con el escultor que hizo los 2 bustos. Bueno, eso es una soncera, porque la historia no se puede modificar, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Quiero recordarles además que a Menem lo votaron todos los argentinos, todos, porque en la primera elección sacó el 49%, en la segunda el 47% y en la tercera el 25%. Sumado da 123%, 22%. Por lo tanto lo votamos todos y algunos 2 veces. Bueno, vamos a pasar ahora, estas cosas o las tomamos con humor o la pasamos mal. Vamos a pasar delante de la tumba de Alfonsín para ir a la siguiente. Este gran mausoleo que tenemos de espaldas es el viejo mausoleo de Juan Bautista Alberdi, que fue llevado a Tucumán. El hombre que hizo posible la Constitución argentina, que abrevó de 2 tradiciones y que es una maravilla jurídica aún hoy, que es la tradición de los Estados Unidos en cuanto a su forma de gobierno, y la tradición republicana francesa de incluir los derechos de los ciudadanos como parte integrante de la Constitución. Esto marca, aunque parezca mentira, una superioridad jurídica de nuestra Constitución respecto de la estadounidense. En Estados Unidos, el presidente de la República, como se hizo durante la guerra de Irak, pudo suprimir derechos humanos a través de un decreto, la famosa acta patriótica. En la Argentina se pueden violar derechos, pero no se pueden aniquilar. Y eso, aunque parezca una soncera, marca, digamos, una diferencia. Fue trasladado a Tucumán. Curiosamente, la estatua le da la espalda a la tumba de Juan Manuel de Rosas, esos símbolos curiosos. Pero aquí a mitad de cuadra, en realidad en la 4ª tumba blanca que está allí, se encuentra la tumba, avancen un poquito porque vamos a seguir por acá, se encuentra la tumba del presidente José Evaristo Uriburu. Para los que les gusta lo del bueno y el malo, este es Uriburu el bueno, porque después vino el sobrino, que es el que hizo el primer golpe de Estado, que es Uriburu el malo. José Evaristo Uriburu, vicepresidente de la República, venía de una vida muy trágica en términos personales, porque él era embajador en Lima y vino a Buenos Aires llamado en consulta en 1871, y la epidemia de fiebre amarilla mató a su esposa y a todos sus hijos cuando él llegó aquí.
pudo reponerse, se casó con una peruana, Tesanos Pinto, pero sin embargo nunca pudo dejar de lado su carácter melancólico. Él asume la presidencia ante la renuncia del presidente Luis Sáenz Peña y en esos años pudo manejar adecuadamente el país y sobre todo lo preparó para ir a la guerra que se veía inminente con Chile, y fue el forjador de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, que era el líder político argentino sin duda en ese tiempo y que además nunca había perdido en ninguna batalla siendo general. Entonces, si había que enfrentar una guerra, pongamos a un hombre victorioso. De hecho, Roca lo primero que hizo fue desactivar la guerra porque conocía lo que era la guerra. Entonces lo primero que hizo fue reunirse, después vamos a hablar de eso. Así que, además, Uriburu casó a uno de sus hijos con una hija de Roca, con lo cual las reuniones políticas eran bastante más amables, ¿no? No es lo mismo hablar con un aliado político que con un consuegro. Ahí está. Así que bueno, aquí está, en esta tumba que dice Paso con doble S, don Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno en 1810. Así que fíjense que a cada paso vamos encontrando personajes de nuestra historia. Una pregunta interesante que hace aquí la joven es que el cementerio no tiene ninguna restricción, salvo la falta de lugar. O sea, este es un cementerio público que, habiendo un lugar que lo determine el que oficia de dueño de la bóveda, se puede sepultar aquí, no hay ningún tipo de restricción. Y yo eso siempre digo, mi familia tiene una bóveda aquí que compró un bisabuelo mío con bastante astucia cuando se puso de moda la chacarita, entonces compró barato en Recoleta y, digamos, tenemos el mausoleo aquí porque en general ha quedado como consolidada la idea de que es un cementerio exclusivo y no tiene ninguna distinción, incluso algo que se discute mucho, no hay diferencia de valor en las tasas impositivas que se pagan entre este cementerio, la Chacarita o Flores. ¿No? Una cosa curiosa. Bueno, aquí tenemos varios presidentes. Ahí detrás, en ese monumento magnífico, la tumba del presidente Carlos Pellegrini, el gringo. Este hombre que tomó el país 2 años no más luego de la crisis violentísima de carácter económico que se produjo en 1890 cuando quebró la bolsa, es decir, una gran burbuja financiera. El presidente Roca en esos días ya no era presidente y dijo: a los argentinos nos gusta demasiado que nos falten 5 para el peso y pedirlo prestado. Lo de falten 5 para el peso fue una frase que creó Roca y que quedó todos y que habla muy bien de nuestra forma de ser. Entonces, en un momento dado la burbuja financiera terminó mal, eso produjo una gran crisis económica que se superó rápidamente porque existía. Les voy a decir una frase que ustedes seguramente van a recordar. En un discurso siendo presidente, Carlos Pellegrini dijo lo siguiente: la República Argentina está condenada fatalmente al progreso perpetuo. Y siempre que tiene una crisis es simplemente un descanso que se toma para tomar aire. Frase que después, en un contexto muy parecido, reeditó Eduardo Duhalde. Yo sé que lo que voy a decir ahora, muchos no van a estar de acuerdo, pero la historia va a recordar a Duhalde como una figura muy parecida a Carlos Pellegrini, el piloto de tormentas. Es decir, en medio de un caos, un dirigente político que toma el país y lo saca de la tormenta, aunque no sepa para dónde lo saca, pero lo saca de la tormenta. Quizá la estatura política sea otra, pero digamos, si uno lo piensa desde la funcionalidad del líder político, los dos ocuparon el mismo, y ahí cerramos lo que significa mi comparación. Este hombre es muy interesante porque cuando asumió el poder en 15 días vencía parte de la deuda pública, no tenían plata, entonces él hace una reunión de hacendados y gente de dinero y amigos suyos en su casa y dice: bueno, yo pongo 150.000 pesos para juntar los 15 millones que hacen falta porque el país no puede perder su crédito, ¿no? Había que pagar. Entonces empiezan a juntar, terminada la cuenta, 16,5 millones de pesos. Estalla un gran aplauso y Pellegrini, que ahí demostró su astucia política, dice:
los primeros 15 de la lista vamos a quedar en reserva, por las dudas haga falta buscar dinero en otra ocasión. Y se quitó él, que había sido el primero. A mí ese tipo de astucias me parece interesante, y además todos lo tomaron como que se lo merecía por haber tenido la idea. Junto con Roca se convierte Pellegrini y Roca en los dos grandes líderes políticos de la Argentina, que hacia 1900 va mutando de esa Argentina liberal que llamamos de la generación del 80 en una Argentina conservadora. En el 80 estaba todo por hacer, ya en 1900 había cosas que conservar. Por eso, cuando se habla de estos presidentes como conservadores, la pregunta que hay que hacerle al que lo dice, ¿por qué? ¿Conservar qué? Si no había nada. Este es un dato que en general simplifica las cuestiones. Bueno, este hombre nunca pudo lograr la presidencia propia, que la que creía tener derecho, y murió súbitamente muy joven en 1906, junto a Mitre y junto a Quintana. Es decir, un año duro porque murieron 3 presidentes de la República. Fue el hombre que puso de moda Mar del Plata. Fue el que dijo que Mar del Plata estaba llamada a ser la Biarritz argentina y empezó a veranear allá. Hay una foto extraordinaria porque se mandó a hacer un traje de baño, que por supuesto lo cubría, que tenía un sombrero con voladitos y todo tenía como voladitos de bebés hoy, y que era una cosa modernísima porque el presidente mostraba las pantorrillas. Una barbaridad, como todos ustedes se imaginan. Este hombre fundó el Jockey Club, que es el que dona el monumento, y ahí tienen ustedes la fachada del viejo Jockey Club de la calle Florida, que sobrevivió hasta 1953 cuando fue incendiado en medio de los tumultos políticos de ese tiempo. Hoy está la Galería Jardín, en Florida al 500. Aquí delante, en este monumento que fue hecho por Alejandro Bustillo, se encuentra sepultado el presidente Pedro Eugenio Aramburu, segundo de los presidentes del golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Perón en 1955. Hombre del ala dura de ese golpe de Estado, que tiene entre sus actos discutibles hasta hoy haber tomado la decisión de fusilar al general Valle y a todos los complotados que hicieron un contragolpe de Estado en el año 56, lo que de ninguna manera justifica que haya sido el protagonista del único magnicidio que tuvo la Argentina en el siglo XX, cuando los montoneros lo secuestran y lo asesinan en 1970. Después, increíblemente, 5 años después, su cadáver fue robado de aquí para canjearlo por el cadáver de Evita. Yo recuerdo estos detalles porque a veces uno con la Argentina contemporánea es muy cruel, y hay algunas cosas que pasan con las que uno se enoja mucho, porque los argentinos hacemos una tarea de ocultamiento del pasado, todos, y creemos que venimos de un país que parece un cuento de Heidi. Entonces, de las cosas que pasaron en la Argentina donde cambiábamos cadáveres, a las discusiones de hoy, todavía no estamos tan mal, hoy como estuvimos en algún tiempo del pasado. Más allá de que los que me conocen saben qué opiniones tengo y con qué cosas me enojo. Está bien enojarse, pero hay que siempre tener en cuenta que la historia es un proceso dinámico. Y vamos a romper el corazón de Rodríguez Sá. En esa tumba que dice Coronel Juan de Dios Rawson se encuentra el presidente más efímero de la historia argentina. El 4 de junio de 1943, en un golpe de Estado que el ejército encabeza contra un gobierno conservador, y esto quiero aclararlo porque los golpes de Estado fueron la mayoría contra los radicales, en el 30, en el 62, en el 66, luego hay 2 golpes contra el peronismo, uno en el 55, otro en el 76, y hay un golpe contra los conservadores, que es el del 43. Arturo Rawson asume el gobierno el 4 de junio a las 4 de la tarde y el 6 de junio a las 6 de la mañana lo derrocaron, después de haber jurado la presidencia. Así que al pobre Rodríguez Sá ni siquiera le cabe estar en la lista de los que menos duraron porque es el segundo. Duró 5 días, ahí está sepultado ese hombre que pertenecía al ala liberal del ejército, que en ese golpe del 43 fue derrotada por el ala nacionalista, que como primera decisión, 1943, a mediados del 43, envió una misión secreta a Alemania a comprar armas.
Y después nos preguntamos por qué Estados Unidos nos tiene desconfianza. El otro día hubo un gran debate porque hay un diputado de la ciudad presentó un proyecto de ley para que todo funcionario, digamos, todo dictador, funcionario de dictadura o integrante de una dictadura, su nombre se quitara de las calles de Buenos Aires. Y entonces yo dije, tenemos que hacer un poco de polémica, entonces llevé el listado de los que habría que sacar. Entonces dije, hay que sacar 3 inmediatamente. Ricardo Balbín, que formó parte de la Junta Consultora en el 55, Juan Domingo Perón, que fue vicepresidente del golpe del 43, y no sigamos, basta el proyecto, porque en realidad la historia tiene un dinamismo que no se puede juzgar desde donde estamos parados hoy. Nosotros mismos, yo cada vez que le quiero explicar a mi mujer por qué me acordé de una novia anterior, me meto en cada despelote. El otro día me invitó la directora del Museo Histórico Nacional del Brasil a dar una charla sobre Julio Argentino Roca en Brasil, porque se va a hacer un simposio cuyo nombre es Julio Argentino Roca, el más grande estadista sudamericano del siglo XIX. Y eso lo quieren tirar. ¿No? Y ellos recuerdan que orden y progreso, la frase que está en su bandera, fue una sugerencia de Julio Argentino Roca al presidente Camposales. Y después me dice, ¿sabe que no entendemos a los argentinos en su vocación suicida? ¿En su ¿No? Bueno, aquí está sepultado Julio Argentino Roca. El personaje que aparece ahí es el padre, don José II Roca. Y vamos a ir de lo no controversial a lo controversial. Julio Argentino Roca es el presidente que más tiempo ha ocupado la presidencia de la República en la historia argentina. 12 años completos en 2 periodos de 6 años. Cuando asumió teniendo 37 años, todos sus ministros eran más viejos que él. Y cuando fue presidente viejo, para los cánones de su tiempo, a los 55, todos sus ministros eran más jóvenes que él. Es el hombre que firmó todos los tratados de límites que hicieron que la Argentina hoy sea el territorio de habla española de mayor tamaño del mundo. Y lo curioso, yo siempre llevo 6 millones de dólares en mi bolsillo, dispuestos a pagar cualquier texto que hable mal de Julio Argentino Roca con una sola condición: que sea escrito antes de 1990. Roca era una figura indiscutida en la Argentina hasta 1990. Y además fue el protagonista de un hecho que vamos a hablar después en la tumba del presidente que lo originó, que fue la campaña al desierto, la más brillante decisión estratégica de la Argentina en términos territoriales de la historia, que fue aprovechar la guerra entre Chile, Perú y Bolivia para ocupar la Patagonia, que hasta ese momento era chilena. La Argentina le garantizó a Chile: nosotros no vamos a entrar en esa guerra, con lo cual le garantizaba no tener un doble frente o triple frente, pero avanzamos en la Patagonia y en 3 meses la Argentina duplicó su territorio continental. Quiero desmentir el tema del genocidio, que es una barbaridad en términos historiográficos. La campaña al desierto de Roca, que es la cuarta, la primera fue la del virrey Vértiz en 1779, la segunda la del general Rodríguez en 1823, la tercera la del general Rosas en 1833, es la campaña, la de Roca, con menor cantidad de indios muertos. Uso la palabra indios porque es la palabra que se usaba en ese tiempo. Entendamos la licencia. En la campaña del desierto murieron 864 indios de Lanza y Chusma, según el informe que hicieron los salesianos, que eran los que se encargaban de bendecir los cadáveres que quedaban en los campos de batallas. Lo cual desmiente la idea del genocidio, más allá de que una muerte injusta es una muerte injusta. Pero además fue hecho por una ley del Congreso Nacional, la 867, que ordenó al ejército ocupar ese territorio vacante. Después vamos a
podemos discutir largo tiempo. Nosotros en octubre, para la fecha de la muerte de Roca, hacemos una visita guiada solo destinada a hablar de Roca, que incluso permitimos venir con armas y todo ese tipo de cosas. El general Roca es el presidente que pone en marcha la ley 1420 de educación laica obligatoria, gratuita y universal en la Argentina. Cuando Roca asumió la presidencia había 2.000 escuelas en la primera presidencia y cuando dejó la segunda había 12.000 escuelas. Cuando Roca toma la Argentina en 1880, es un valor ficticio, pero la economía argentina era 100 millones de libras. Cuando Roca deja la presidencia en 1904, la segunda presidencia, la economía argentina eran 10.000 millones de libras. Es decir, en 24 años la economía argentina había crecido 100 veces, 10.000%. Y además, cuando Roca asume la primera presidencia éramos 2 millones de habitantes, cuando 24 años después la deja eran 8 millones de habitantes. La Argentina, creó los escalafones militares. Cuando Roca toma la Argentina en 1880 no teníamos flota de guerra marítima. Cuando Roca deja, éramos la 8ª flota de guerra del mundo. Y podemos seguir así haciendo una serie de cosas. La gran cantidad de escuelas normales que tiene el país se hicieron la mayoría durante la presidencia de Roca. Todas ideas inspiradas por Sarmiento y que nosotros le asignamos a Sarmiento, pero que las hizo fue Roca. Y cuando Roca, a mi entender, líder político de la Argentina durante 30 años, fue de los 3 grandes líderes políticos argentinos de la República, que son Roca, Irigoyen y Perón, el único que terminó su proyecto y se retiró. Perdón, más fuerte. Levanta la mano. Se retiró hace su tiempo. En 1910 lo van a ver si se presenta para una tercera presidencia. Mire, mijito, no solo nosotros nos cansamos de gobernar, muchas veces los gobernados se cansan de nosotros. Quiero decirles que hemos descubierto hace poco un dato que ya Roca lo lleva casi al paraíso, que es el socio 199 del Racing Club de Avellaneda. Lo hemos descubierto revisando el libro de asociados, y donde descubrimos Alejo Julio Argentino, de profesión presidente. Un detalle que no teníamos en cuenta, y el Racing Club fue fundado al año siguiente que Roca dejó la presidencia. Podríamos hablar mucho tiempo de él, pero es una de las figuras que hay que poner en su justo lugar y en su justo espacio. Vamos a ir por ahí. Ahora tenemos una tarea difícil porque en septiembre vamos a ir con Rosendo Fraga y un grupo de argentinos a llevar el dinero que hemos recolectado para la restauración de la estatua de Roca en Bariloche. Así que estamos ajustando todos los temas testamentarios y demás para ver si volvemos, ¿no? Pero eso es una cosa... Ustedes saben que la palabra mapuche fue creada por el perito inglés Tomás Holditch para unificar las tribus patagónicas, nombre que no aceptan ni los tehuelches, ni los puelches, ni los ranqueles, porque fue un nombre para disolver las identidades y sobre todo para disimular el hecho de los araucanos, que son los que se llaman hoy día mapuche, y ahora las comunidades mapuches se han presentado ante la corte para que no se le entreguen tierras a los mapuches, a los llamados mapuches, porque entraron en la Argentina después de 1810. Entonces, los tehuelches, por eso el tema se está manejando y hay tantos conflictos, porque los que no quieren la entrega de tierras a los mapuches son los tehuelches. Bueno, si ustedes miran hacia el fondo, van a ver una tumba monumental que es la tumba del presidente Manuel Quintana. El presidente que fue elegido en 1904 para celebrar el centenario y se murió en 1906. Un hombre que se lo consideraba el hombre más elegante, que terminó muriendo en casa de una amante en un tiempo tranquilo del país, y lo que es muy curioso es que en su gran campo del partido de Alberti y Bragado donó unos terrenos para que el ferrocarril oeste hiciera unos talleres, que son los talleres Mechita, en homenaje a la nieta
Si ustedes salen de Bragado, hay una pequeña parada que se llama Mecha, en homenaje a la hija de Quintana, Mechita, en homenaje a la nieta, que es la estación de trenes, y después viene La Rea, que es por el miembro de la primera Junta de Gobierno. ¿No? Pero las tres estaciones están dentro del campo, los manantiales, de la que sigue siendo de la familia Quintana. Aquí vamos a hablar de dos presidentes de la República. Ahí donde ahora dice José María Vila Penalta, era la tumba del presidente Victorino de la Plaza. Victorino de la Plaza, un hombre con una actuación pública que comenzó como ministro de Hacienda de Avellaneda en 1874 y que terminó siendo presidente de la República en 1914, corredactor del Código Civil de Vélez Sarsfield. La familia decidió vender la bóveda y lo trasladaron a un cementerio particular. Victorino de la Plaza es muy interesante porque él asumió luego de la muerte de Roque Sáenz Peña. Él no estaba de acuerdo con la reforma electoral que termina mostrando la estatura de estadista de Roque Sáenz Peña y de Victorino de la Plaza, porque hicieron una modernización electoral que puso en riesgo su poder y perdieron su poder. El estadista es el que hace las cosas a favor del país, no a favor de sí mismo. Esto es lo que muestra la estatura. Y dirigentes conservadores que estaban en contra de la apertura electoral lo fueron a ver de la plaza y dicen: mirá, el destino te puso a vos, volvamos para atrás. Porque ya se habían dado algunas victorias radicales. Y Victorino de la Plaza, quizá el único vicepresidente leal, dijo: yo he sido elegido vicepresidente con el programa del presidente. Y no soy quien para eliminar o para cambiar el programa con el cual llegamos al poder. Asumió 3 días después que estallara la Primera Guerra Mundial, y en ese momento los ingresos del Estado eran por las exportaciones, se cobraban retenciones, y por las importaciones, derechos de importación. No había otro impuesto en la Argentina, con eso se mantenía el Estado. Como este hombre era un abogado especialista en economía, en una semana bajó el presupuesto nacional a la mitad. Y entre las medidas que tomó, eliminó el té con masitas que tenían derecho los empleados públicos a las 5 de la tarde, lo cual provocó la primera huelga de empleados públicos de la historia. Esto es interesante para marcar los problemas argentinos por donde pasaban. Logró mantener al país fuera de la guerra. Hay una carta del Foreign Office ofreciéndole a la Argentina recuperar su integridad territorial a cambio de su participación en la guerra, lo cual significaba que Inglaterra no iba a obstaculizar que la Argentina recuperara como territorios propios al Paraguay, a Bolivia y al Uruguay. Estos son documentos oficiales que se pueden leer, y por supuesto que la Argentina dijo que no, lo cual es interesante. La cuestión es que Victorino de la Plaza conoció a su sucesor el día que le entregó el mando a don Hipólito Yrigoyen, y curiosamente sepultada al lado de la vieja tumba de Victorino de la Plaza está la tumba de la madre de Hipólito Yrigoyen. Un detalle. Y aquí está la tumba del presidente José María Guido, que fue presidente, avancen un poquito, primer presidente patagónico de la historia. Esto lo digo con cierta maldad, porque era de Viedma. Y era senador por Río Negro, y que asumió en un contexto cuando se hace el golpe contra Frondizi. Frondizi renuncia, el vicepresidente había renunciado al principio del gobierno, y Julio Ollanarte, ministro de la Corte, lo llamó a Guido y le dijo: véngase de raje para la Corte que tenemos que hablar algo. Cuando llegó a la Corte estaban los 5 miembros de la Corte que le hicieron jurar la presidencia de la República. Ollanarte redactó un acta y le dijo a Guido: bueno, nosotros ya hicimos lo nuestro para mantener la Constitución, ahora vaya usted a la Casa Rosada y hágase cargo. Y este hombre, cuya pinta no era más bien peticito, anteojos negros, un hombre que parecía no ser significativo, entró en la Casa de Gobierno. Primero le franquearon el paso a los granaderos. ¿Y usted quién es? El presidente de la República, córrase. Y entró, y en el Salón Blanco estaba a punto de jurar la presidencia el general Poggi, y los desalojó diciendo: esto es una insurrección, aquí soy el presidente. Y fue y se sentó, y fue un presidente muy condicionado, y que además ciertas inflexibilidades de la política argentina hicieron
bastante tortuoso. ¿Por qué? Porque él quiso que el Congreso siguiera funcionando y el Congreso no aceptó la caída de Frondizi. Después disuelve el Congreso a los 3 meses, pero hay una foto que marca mucho mejor que otra cosa lo que fue su presidencia. Él va a presidir el desfile del 25 de mayo de 1963 y tenía que subir a una curenia para ser el que presidía el acto y no llegaba al escalón. Entonces vino Poggi de atrás y lo empujó con la espalda. Y entonces un fotógrafo sacó ese momento y la tapa de primera plana fue "No cabe duda, a Guido lo apoyan los militares". Que es buenísimo porque marcó esa foto mucho más que cualquier análisis político. Le entregó la presidencia a Arturo Illia, pero esa ya es otra historia. Aquí hemos llegado a la tumba del presidente más olvidado de la historia. Esta tumba que ustedes ven aquí es la tumba del presidente Vicente López y Planes. La historia no recuerda que cuando Bernardino Rivadavia renunció a la presidencia en 1827, el Congreso nombró a Vicente López y Planes, que era protofederal, en cambio Rivadavia era protounitario, entonces la derrota política de Rivadavia hizo que fuéramos por el otro lado, y que este hombre ejerció la presidencia de la República durante 3 meses, en medio de una terrible crisis política provocada por el mal arreglo diplomático de la guerra contra el Brasil, y fue el hombre que aniquiló la presidencia, fue presidente efectivo de la República, y le devolvió el poder a la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante porque este hombre después va a ser el gobernador que sucede a Juan Manuel de Rosas en 1852, firmante del pacto de San Nicolás, del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo, un día como hoy en 1852, que dio origen a la Constitución Nacional. Es decir, que fue un hombre experto en cerrar ciclos. Además de autor del himno nacional. El hecho de que fuera el autor del himno nacional opacó su larga carrera política al servicio del país. Está sepultado aquí él, está sepultado su hijo, Vicente Fidel López, junto con Mitre, los dos grandes historiadores de la historiografía liberal de fines del siglo XIX, y está sepultado también su nieto Lucio Vicente López, el autor de La Gran Aldea. Así que hay una placa muy linda ahí en homenaje a Lucio Vicente López que dice: prócer, hijo de prócer, nieto de prócer, ¿no? Así que bueno, acá el presidente más olvidado de la historia argentina. Les pido que salgamos aquí. Esta es la tumba del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Yo quiero aclarar que soy fanático de Sarmiento, con lo cual pueden moderarse mis opiniones, pero sin duda estamos frente a la tumba del argentino más importante de la historia y, como lo definiera el Congreso de los Estados Unidos de América, el pensador más importante que América tuvo en su historia. Lo de argentino más importante de la historia queda un poco relativizado por el Papa Francisco, pero por ahora, hablando de los personajes de la historia, sin duda, este hombre es extraordinario, el escritor en castellano más prolífico del siglo XIX, el primer sociólogo que tuvo América, el Facundo, es un tratado de sociología extraordinario, a la vez que, si uno lee Facundo, descubre cómo Sarmiento entendió a los argentinos, porque uno lee Facundo hoy a la mañana y parece un editorial de cualquier diario, entiende cómo funciona la mentalidad argentina, es algo genial. Un hombre polémico, un hombre fervoroso, los acuarianos en general hemos tenido éxito con las mujeres, bueno, todas esas cosas son ciertas, pero vamos a centrarnos en su presidencia, podríamos hablar horas de Sarmiento. Sarmiento asume la presidencia de la República siendo el opositor a Mitre y lo primero que hace es mandar a hacer un censo para saber dónde estábamos parados. Y además porque lo mandaba la Constitución. Y ese censo dio muy mal. Se calculaba que había 2 millones de habitantes y dio solo 1.790.000. Se pensó en otra cosa, el 71% de los habitantes argentinos no sabía ni leer ni escribir, y de los otros la mitad solo sabía leer. Y entonces Sarmiento, en vez de disolver la Dirección de Estadística, puso manos a la obra. Y comenzó a traer maestras
desde los Estados Unidos de América. Esto fue revolucionario y creó escuelas normales para crear maestras, para que hubiera maestras para todos. Esto es importante, acá me salió de casualidad. Lo de maestras para todos quiero decir, otros países eligieron traer maestros para las élites. Sarmiento trajo maestros para crear maestros que a su vez llegaran al pueblo. La Argentina fue el primer país del mundo en 1925 que gracias a eso acabó con el analfabetismo infantil de los nativos. Las escuelas normales fueron un ejemplo. La primera la puso en Paraná, la segunda en Tucumán. Contrató al único doctor en astronomía que había en el mundo, a Benjamin Gould, para que creara el Observatorio de Córdoba. Creó la Academia Nacional de Ciencias, que también la puso en Córdoba en manos de Germán Burmenstein. Fue un momento de auge de la ciencia, trayendo a los mejores, y él creía que el modelo a seguir era el de los Estados Unidos de América, que era una democracia moderna, y que él había comparado en sus dos viajes su progreso en solo 15 años. Él había estado en 1848 y luego en 1863. Y él decía que había que imitar a lo moderno y no quedarse con lo antiguo. Por eso en vez de estancias quería chacras, como las que hizo en Chivilcoy, y creó el boletín oficial, creó la escuela naval, creó el colegio militar, compró la primera flota de guerra, le dio existencia al Paraguay. El Tratado de la Triple Alianza estipulaba eliminar al Paraguay, y lo que hizo Sarmiento fue decirle a Brasil que no iban a acabar con el Paraguay, sino que el Paraguay debía existir, y como se venía una guerra con el Brasil, se compró la primera flota de guerra, de la cual queda sobreviviendo la corbeta Uruguay, que llegó al país en la presidencia de Sarmiento. Luego, podemos decir centenares de cosas, creó las bibliotecas populares. Cuando Sarmiento asumió había 50 escuelas fiscales, o sea, pagadas por el Estado. Cuando se fue Sarmiento había 1157. En los 6 años de gobierno se hicieron 1100 escuelas. Y además polemizaba, iba y venía, y era un hombre que estaba muy pagado de sí mismo. Cuando inauguró la gobernación de San Juan en 1884, en el primer edificio de 2 plantas, desde el balcón dijo: qué maravilla de progreso ha llegado gracias al trabajo. De hecho, el escudo de San Juan es el único escudo en que los brazos que se cruzan para sostener el gorro frigio están vestidos con camisa y traje. Y si ustedes van a San Juan, la elegancia de los sanjuaninos, incluyendo los pobres sanjuaninos, es impresionante. Porque Sarmiento decía que para presentarse a una reunión había que ir con zapatos, aunque sean viejos pero lustrados. Muy bien. Y Sarmiento, desde ahí, desde el balcón de la nueva gobernación, si alguien conoce San Juan, donde está el hotel provincial, miró y dijo: no saben la alegría que tengo de ver desde aquí arriba el lugar donde los sanjuaninos van a levantar mi estatua. Es el tipo, bueno, un personaje fascinante que está sepultado aquí. Fueron siempre pobres de toda pobreza, y hace unos 15 años les cuento una anécdota, porque el ataúd que conservaba los restos de Sarmiento se empezó a pudrir por la humedad. Se juntaron unos manguitos y se cambió el ataúd, para lo cual uno de los sepultureros del cementerio con un capataz procedieron a cambiar de un ataúd a otro los restos de Sarmiento. Al salir habíamos juntado unos manguitos que el chosno de Sarmiento, Carlos Gómez Belín, que también está sepultado aquí, le da. Y entonces el capataz reaccionó: ¿cómo me va a dar plata por este tipo? Y quedó como un momento tenso. Insistió Carlos y dice: ¿pero cómo me va a dar plata por este que nos enseñó a leer y escribir? Es decir, la osquedad de los modos no ocultaba la sabiduría del pueblo, que recuerda que este hombre fue realmente extraordinario. Y saben ustedes que el único monumento que Auguste Rodin aceptó hacer para América fue el monumento a Sarmiento, que es el que está ahí en la avenida Sarmiento y avenida del Libertador. Podríamos hablar mucho tiempo, pero ahora vamos a hablar del tipo al que le ganó la elección. Frente a la tumba del primer presidente constitucional argentino de la República Unificada, que fue don Bartolomé Mitre. No podemos hablar aquí de Urquiza porque está sepultado en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Concepción del Uruguay, pero quiero decirles que Urquiza
todavía no ha recibido el merecido lugar en el panteón de los argentinos ilustres por varias razones. En primer lugar, porque fue el organizador de la República, y segundo, porque siendo un caudillo con las modalidades de los viejos caudillos federales, recordemos que la batalla de Caseros fue la resolución sangrienta de la interna del Partido Federal entre los apostólicos y los dogmáticos, fueron federales contra federales, y Urquiza, que podría haberse instituido en el gran dictador del país, decidió que solamente la Argentina iba a progresar si se hacía una ley, si había una constitución que respetar. Entonces el gran dictador dejó su poder y lo entregó a la ley. Y se hizo la Constitución Argentina. El otro día, un candidato a presidente de la República me preguntó, pensando que yo le iba a contestar Sarmiento, ¿y a quién tendría que imitar yo? Yo le dije, a Urquiza. ¿Por qué? Y porque si usted quiere que la Argentina cambie, tiene que gobernar sin decretos de necesidad y urgencia, sin ley de emergencia económica y respetando simplemente la ley. Y me hizo una sonrisa, pero no sé cómo le cayó. Bueno. La cuestión es que este hombre, como Bartolomé Mitre, que asumió a los 41 años la presidencia y que junto con Urquiza, Sarmiento y Avellaneda son los constructores de la Argentina moderna, este hombre logra un milagro que fue gobernar con la República unificada, logró constituir la Corte Suprema de Justicia, logró establecer en todas las provincias los juzgados federales, nacionalizó el Colegio de Buenos Aires, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y puso en marcha el país. Un Estado que no existía empezó a existir. La discusión sobre la guerra contra el Paraguay es una discusión eterna. Nosotros una vez por año hacemos una visita guiada para hablar de la guerra del Paraguay, que en realidad para nosotros es la guerra contra el Paraguay, que es un proceso muy complejo y que tiene que ver con lo que pasaba en el mundo en el siglo XIX, que para fortalecer las nacionalidades había que pelearse con el de al lado. Pero lo que es interesante es que él pierde las elecciones, primero porque eligió como candidato a su ministro de Relaciones Exteriores, es decir, el que había provocado la guerra contra el Paraguay, Rufino de Elizalde, y por lo tanto el candidato opositor que fue Sarmiento ganó. Porque siempre se lo presenta eso como un periodo en que ganaban todos los del mismo partido. Casualmente Sarmiento gana porque era el opositor a Mitre. Y de hecho hay un acto cuando Mitre lo estaba esperando en la Casa de Gobierno, venía el carruaje desde el Congreso. El Congreso está guardado, el viejo edificio del Congreso está guardado bajo el edificio de la AFIP. Así que si no tienen problemas impositivos van por Balcarce 143 y ahí está guardado bajo una cúpula de vidrio el viejo Congreso Nacional, una maravilla arquitectónica. Y venía la carroza, Mitre lo estaba esperando en la puerta de la vieja Casa de Gobierno y ve que Sarmiento en medio de la multitud detiene el carruaje, se para, lo estaban chiflando porque era todos los mitristas, es decir, todos los liberales porteños lo estaban chiflando a Sarmiento, y Sarmiento se levantó, inclinó su cabeza hacia la derecha, inclinó su cabeza hacia la izquierda, y cuando todos estaban en silencio, les hizo así. Y siguió adelante con el carruaje. Es decir, la política siempre tuvo estas cosas, y siguió feliz de la chiflatina que ligó, ¿no? Pero bueno. Mitre va a quedar en la historia por varias razones. La primera, por haber sido el hito en el que comenzó a cumplirse la Constitución. Y además un proceso magnífico de la historia argentina. Y además, porque vivió muchísimos años. Muere recién en 1906. Urquiza muere en 1870, Sarmiento en 1888 y Avellaneda en 1885. Con lo cual, quedó él como padre de la República durante cerca de 20 años. De hecho, su velatorio en la Casa de Gobierno fue multitudinario, y muchos años después se hizo este monumento donde en la parte superior, fíjese que no tiene puerta, en la parte superior está el sarcófago que contiene sus restos. Es uno de los pocos monumentos funerarios que no tienen interior, ni cripta. Aquí estamos frente a la tumba del presidente Luis Sáenz Peña. Ustedes saben que en 1890, cuando asume el presidente Carlos Pellegrini, se ocuparon de tratar de resolver la crisis económico-política que había.
Eso hizo que dentro del partido Autonomista Nacional, que era el PAN, de ahí nació la frase pancistas, que eran los que vivían del partido, se dedicaron a los asuntos de gobierno. Dentro del partido surgió la tendencia modernista para dejar los viejos vicios, y el jefe de la tendencia modernista era Roque Sáenz Peña, un abogado brillante, muy joven, que era casi una candidatura implacable. Se había retirado Mitre de la candidatura, Bernardo Irigoyen de la candidatura, entonces Roca ingeniosamente dijo: hay que ponerlo al padre de Roque para que Roque renuncie a pelear con su padre en las elecciones. Entonces Luis Sáenz Peña, que tenía 70 años, que ya era juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que estaba fuera de la política, lo llenaron de elogios entre Mitre, Pellegrini y Roca, y aceptó ser candidato a presidente, lo cual provocó la vergüenza de su hijo, que dijo: no puedo luchar contra la candidatura de mi padre. Así que Roca logró su objetivo, por algo le decían el zorro, por la astucia. La cuestión es que Luis Sáenz Peña asumió y verdaderamente no era un hombre de gobierno, y pasó algo muy notable en la Argentina, que fue que la política fue un gran desquicio, pero la economía funcionaba bien, con lo cual a pocos le interesaba el desquicio político. Eso llevó en enero de 1895 a la renuncia de Luis Sáenz Peña, harto de todos los problemas en los que estaba políticamente, y asumió José Barito Uriburu. Roque Sáenz Peña, su hijo, Roca le dijo una verdad en medio de los ardides políticos: no se preocupe por su hijo, que alguna vez va a llegar a la presidencia. Y en 1910 Roque Sáenz Peña fue electo presidente de la República y llevó a cabo la más grande reforma electoral de la historia argentina, poniendo el voto obligatorio para obligar a los inmigrantes, a los hijos de inmigrantes, a participar de la vida política, universal. No había ningún límite para el voto. En el mundo prácticamente las mujeres no votaban. Hay un error en el billete que tenemos nuevo de 100 pesos, que dice que el voto femenino se aplicó por primera vez en 1951. Eso es falso. La primera vez que se votó fue en 1863, en San Juan. Sarmiento habilitó a las mujeres para elegir intendentes, no gobernador, intendentes. En 1921 la provincia de San Juan tuvo voto femenino, y en 1912 Julieta Lantelli y 3 feministas por un amparo votaron también. No hay que confundir las cosas. Lo que es interesante es que Roque Sáenz Peña hizo un gran alegato, que fue: quiera el pueblo votar, y así cambiaron las cosas, y le otorgó eso el triunfo al radicalismo, porque era más importante que el país progresara a que ellos conservaran el poder. Eso es. Roque Sáenz Peña muere en el cargo, es uno de los 3 presidentes que murió en el cargo. Primero murió en el cargo Roque Sáenz Peña, luego, Manuel Quintana, en 1914 Roque Sáenz Peña, y luego Juan Perón. Y en 1914 murieron 3 presidentes: Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca y José Evaristo Uriburu. El número 3 engloba. Hay 3 presidentes constitucionales que fueron militares: Roca, Justo y Perón. Y hay 3 presidentes constitucionales argentinos que no fueron ni abogados ni militares: Cámpora, odontólogo, India, médico, y María Estela Martínez de Perón, profesora de piano recibida en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Un detalle curioso: en Isabelita los argentinos hemos depositado todas las maldades, pero era una mujer que tenía una preparación superior a la de las mujeres de su época, ¿sí? Que venía de una clase media muy acomodada. Su padre era contador general del Jockey Club de Buenos Aires, ¿sí? Y Perón siempre les confió las grandes tareas políticas. Un detalle curioso, y además muchos de ustedes la votaron, no quiero insistir sobre ello. Bueno, aquí estamos ante la tumba del presidente Agustín Pedro Justo, que es, digamos, víctima del olvido, porque la historiografía moderna argentina ha decidido acabar con la historia en 1930, ponerle un nombre llamado década infame y saltar al 43. Y de ese interesantísimo proceso que fue
la conversión de la Argentina del capitalismo agroexportador absoluto a un intento de industrialización no se habla nunca. Un prestigioso escritor dijo que la década infame es un error grave porque no fue una década, fueron 13 años, y además los infames pueden ser los hombres que la hacen, pero nunca los tiempos de la historia. La presidencia de Justo es interesantísima porque él asume el 20 de febrero de 1932, asume sin fraude porque el radicalismo decide abstenerse, y después se aplicó lo que se llamó el fraude patriótico. Ningún fraude puede ser patriótico, pero fue la forma que consiguió el conservadurismo de mantenerse en el poder, haciendo fraude para cargos ejecutivos, por ejemplo cuando se ponía en juego una intendencia, una gobernación o la presidencia, pero se dejaba funcionar libremente a los cuerpos legislativos. De hecho, Justo gobernó siempre con ajustadas minorías en el Congreso, donde los socialistas y luego los radicales le hicieron fuerza. Pero lo que es interesante es que este hombre, que es el único presidente ingeniero civil de la historia argentina, además de general, mientras estudiaba en el Colegio Militar de la Nación, estudió en la UBA y fue ingeniero civil. Fue el creador de la Dirección Nacional fue el primer keynesiano de la historia, el primer gobierno keynesiano de la historia fue el de Justo. Roosevelt lo empieza 3 años después y viene a la Argentina Roosevelt para ver cómo le había ido. De hecho, cuando el presidente Roosevelt viene a visitar Buenos Aires en 1936, lo ve a Justo y lo abraza y le dice: al fin podemos vernos a la cara los dos líderes de América. Hoy uno no imagina un cuadro parecido. Lo que es interesante es que Justo es el primero que hace intervenir al Estado en la economía, crea la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional del Algodón, el Instituto Nacional de la Vitivinicultura y el Banco Central de la República Argentina como emisor de la moneda. Es decir, para sacar de la crisis al capitalismo, lo que hace es intervenir al Estado por medio de la obra pública. En solamente 6 años se pavimentaron 9.000 kilómetros de rutas. Para que tengan una idea, la ruta 2 a Mar del Plata se hizo en 9 meses y la ruta 9 a Córdoba se hizo en 12 meses. Y el mismo presidente manejando la inauguró y llegó en 12 horas, y el que lo recibió fue un gobernador radical, que era Amadeo Sabatini. De esta época son la construcción del Palacio de Hacienda, del Banco Hipotecario, la sede central del Banco Nación, es el Ministerio de Obras Públicas en la 9 de Julio, el edificio Libertador, el Comando en Jefe de la Marina, es decir, la obra pública utilizada para dar trabajo y sacar al país en un momento de crisis de la recesión. Era un tipo duro, era un tipo, políticamente era un conservador duro, pero cuando iba por su segunda presidencia con posibilidades se murió. Lo cual, eso que le dije que fue la sucesión de la muerte de Alvear, de Ortiz y de Justo, dejaron al país sin líderes políticos. Castillo, que asume la presidencia, no era un hombre de muchas luces, y eso provocó que eligiera al peor de los candidatos, que era Robustiano Patrón Costa, y provocó un golpe de Estado militar contra los conservadores. Quizá la historia nunca es contrafáctica, pero estas 3 muertes fueron las que permitieron que apareciera Juan Perón. Y ahí la historia no se puede discutir, pero sí se puede analizar. Hubo dos vicepresidentes primos, tío y sobrino. El último vicepresidente de Hipólito Yrigoyen era Enrique Martínez, que era tío de Víctor Martínez, el vicepresidente de Alfonsín. Así como Pelagio Bautista Luna, primer vicepresidente de Irigoyen, era el tío de Félix Luna, el historiador. Los radicales son muy familiares, por eso se dicen siempre por el nombre, ¿no? Cuando los radicales discuten qué hace Ricardo, qué haces Hipólito, pero te voy a dar Mario, eso sí, el día que un radical a otro lo llama por el apellido es que está buscando echarlo del partido. Donde dicen, Moró, chau. Bueno, como no están ya sus tumbas aquí,
Está Hipólito Yrigoyen. Lo que ocurre es que se nos alargó la visita. Ahí está Hipólito Yrigoyen, le cuento las tumbas de los que no hemos pasado. Está Arturo Humberto Ilia, está José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña también, que lo hemos contado, y no están aquí, pero han estado Roberto Marcelino Ortiz y Ramón A. Castillo. Era Ramón Apolinario Castillo, pero como lo cargaban porque decían Ramón A. Castillo, se puso una S que no significa nada. Ramón S. Castillo, la S no es nada. Pero la tragedia de Ortiz sí fue una tragedia para el país. Ortiz quería convertirse en el segundo Sáenz Peña, o sea, volver a un régimen de limpieza electoral. Asume en 1938, cuando hay unas elecciones muy fraudulentas en la provincia de Buenos Aires. Hay una anécdota muy linda que cuentan en Pringles, linda como anécdota, pero iba un paisano a votar, ¿no? Y agarra la boleta radical, la está por poner en el sobre, y escucha desde lo alto: "No se equivoque, amigo", y ve que desde el cielo raso salen los dos caños de una escopeta que le estaban apuntando, así que sacó la boleta radical y puso la conservadora, ¿no? Es decir, es lindo como anécdota, pero es de una violencia impresionante. La cuestión es que Ortiz, cuando está a punto, Ortiz no acepta esas elecciones fraudulentas e interviene en la provincia de Buenos Aires, con lo cual él, que venía del radicalismo antipersonalista, es decir, no irigoyenista, se enfrenta con el conservadurismo. Pero en ese momento una tragedia personal le da un coma diabético y queda ciego. Tiene que dejar la presidencia provisoriamente. Tan importante era para Estados Unidos mantener una alianza política con la Argentina, que el presidente Roosevelt envió a sus dos médicos personales y se llegó a pensar en el traslado de Ortiz a Estados Unidos para operarlo. Ortiz, en tensión con su vicepresidente, va avanzando. Piensen que son los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando está a punto de recuperarse, se muere su esposa, y eso le provoca una depresión que le causa un segundo coma diabético y que lo lleva a renunciar. Pero eran tiempos en que no se conocían los tratamientos como hoy contra la diabetes, y miren lo que es el drama de un hombre enfermo. Como su mujer lo cuidaba mucho con el tema del azúcar, él, siendo presidente, tenía una oficina sobre la Avenida de Mayo, llamaba desde la casa de gobierno al molino y pedía 3 merengues de crema y 3 merengues de dulce de leche, se tomaba el subte, se iba a la oficina, los comía y después volvía. ¿No? Es una anécdota graciosa, pero que terminó siendo la causa de su tragedia personal. Murió y él vivía en el 4º piso de la casa donde está la librería clásica y moderna, en Callao 848, y fue sepultado con honores de jefe de Estado, y fue la última vez que un presidente ocupó la residencia presidencial, que está en la calle Suipacha, lo que hoy es la Conferencia Episcopal Argentina, y lo dejaron que él la ocupara aun cuando ya había dejado de ser presidente. Murió a los 20 días de renunciar. Y ahora vamos a la última historia, que es magnífica. Y cuando salimos escuchamos que los muertos dicen: "Expectamus Dominum". Estamos aquí esperando al Señor. Una forma de decir que no todo se acaba acá. Y esta es la tumba de uno de los más grandes presidentes de la República. Esta es la tumba del general Carlos de Alvear, director supremo, presidente de la Asamblea del año 13, libertador de Montevideo, hombre polémico si lo hay en los tiempos de la independencia, de su hijo Torcuato de Alvear, primer intendente de Buenos Aires como capital de la República, y de Máximo Marcelo Torcuato, el 8º hijo de Torcuato. Le pusieron Máximo como para marcarle el destino, nombre que él no usó nunca, que a mi entender es el mejor presidente de la historia argentina, fundamentalmente porque es el presidente más republicano y democrático que tuvo el país, porque jamás confundió, debido a que durante 20 años vivió las democracias modernas europeas en Francia y en Inglaterra, jamás confundió al Estado con el gobierno, con el partido. Y de hecho sus partidarios vieron que eso era tan así que perdieron las elecciones en las que se presentaron porque nunca contaron con su apoyo. Este hombre, que fue el tercer presidente argentino elegido fuera del país,
estaba como embajador en París cuando lo eligen, lo mismo que Sarmiento era embajador en Estados Unidos y Roque Sáenz Peña embajador en los Países Bajos. Este hombre asume la presidencia y provocó una primera crisis en el radicalismo porque eligió a los mejores para cada cargo sin importarle a qué partido pertenecía. Y tenía una costumbre este presidente. Primero vamos a contar las cosas que logró. En 1924 se reabre la caja de conversión, que era el respaldo en oro de la moneda argentina. La moneda argentina fue la moneda más estable del mundo entre 1887 y 1931. Durante más de 40 años, un peso papel era equivalente a 44 centavos de pesos oro, a tal punto que en la presidencia de Alvear, la libra dejó de arbitrar en Nueva York contra las monedas extranjeras y pasó a arbitrar en Buenos Aires. En Buenos Aires estaban depositados en los bancos argentinos el 19% del oro amonedado del mundo. Seguía después Estados Unidos con el 16%. Era un problema serio porque el peso se sobrevaluaba siempre por la cantidad de oro que había. La Argentina manejaba aproximadamente el 6% del comercio mundial, ¿sí? Y la Argentina recibía cada año 500.000 de personas del mundo que vivían aquí. En 1925 la Argentina era el 8º país del mundo en Producto Bruto Total y el 6º país en Producto Bruto Per Cápita, a pesar de que entraban un 5% más de población cada año. Y el presidente gobernaba el tiempo que le alcanzaba para fumarse un cigarro. Todos los días a las 10 de la mañana reunía a su gabinete, empezaba a fumar, y cuando terminaba de fumar ese cigarro se iba y participaba de grandes actos culturales. En la presidencia de Alvear se envió por primera vez una delegación artística al mundo, Quinquela Martín a Roma, Spilimbergo a París. Los manuales de pintura del mundo, cuando uno los lee en 1920, dice: para saber de pintura hay que viajar a Nueva York, a Roma o a Buenos Aires. Y el boom de la literatura argentina, que es la aparición de Borges, de Marechal, de Art, es todo en la presidencia de Alvear. Y el presidente fumaba un tiempo de un cigarro todas las mañanas. Un día un ministro le dijo, cuando se impuso el guardapolvo blanco para todas las escuelas públicas, el ministro Ángel Gallardo dijo: presidente, ¿no le parece poco tiempo? Mire, si a un país como la Argentina hay que dedicarle más tiempo que el cigarro, es que el presidente se equivocó de ministros. En su época se empezó a construir el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el del Parque Centenario. Lo que está construido es la quinta parte del proyecto original. La quinta parte del proyecto original. Se terminó el Palacio de Correos, en el cual en estos días no hubo una sola mención a que fue la obra pública más grande que se hizo en la Argentina en la historia, en su tiempo. Y que, bueno, no importa. Hay cosas que a uno le hacen levantar presión. Bueno, el príncipe de Gales viene en 1925 a la Argentina y le dice al presidente: este país será una república, pero su mujer es una reina, refiriéndose a Regina Pacini, una cantante lírica por la que se volvió loco. Crearon la Casa del Teatro, una de las obras benéficas más importantes de la historia argentina. Y el príncipe de Gales vino con 100 maestros británicos que se quedaron a estudiar en las escuelas normales argentinas durante un año para ver si podían hacer en Inglaterra lo que habíamos logrado nosotros. La Argentina llegó a ser el país del mundo que otorgó más títulos de arquitectos e ingenieros en la década de 1920. Y el presidente gobernaba ese tiempo. Después perdió todo su dinero y un día, después de una recepción al príncipe de Gales, él perdió todo su dinero manteniendo el radicalismo, era un hombre multimillonario, le pasaron las cuentas. Él firmaba todas las facturas que pagaba el Estado todos los días. En eso sí tardaba mucho. Él las inicialaba todas. Y él le pasan una por 14 botellas de vino. ¿Y esto qué es? Es por el banquete. Pero ¿cómo le va a hacer pagar esto al Estado? Tú sacó la billetera, le dio la plata al tesorero y estas cosas no me las haga. Ese hombre está sepultado aquí con su esposa que lo sobrevivió 23 años y podríamos hablar mucho tiempo, pero la gente del cementerio se enojaría con nosotros. Nada. Yo lo último que quiero comentarles, podríamos hablar de cada uno de los personajes y podríamos hablar de muchas cosas
mucho tiempo, es explicar, quiero terminar con una explicación que es por qué me he parado en esta bola de hormigón, como todas las que marcan la diferencia entre la vereda y la acera. Esto se llama técnicamente volardo. ¿Y por qué me paro yo aquí? Porque la Argentina, como en muchos lugares del mundo, está enfrentando lo que yo llamo el periodismo histórico, que es traer los hechos de la historia como si hubieran ocurrido esta mañana, juzgarlos como si hubieran ocurrido esta mañana y decir cualquier barbaridad. Hemos escuchado decir que San Martín era un pederasta porque se había casado con una chica de 14. En ese tiempo las chicas de 14, si podían ser madres, eran adultas. Hemos escuchado hablar de Roca como un genocida, cuando el genocidio es un concepto humano del siglo XX, es decir, no aplicable a Roca. Y hemos escuchado hablar de que Alvear era un contrabandista, cuando el contrabandista hoy es un tipo que deja de pagar impuestos y en 1800 era una forma muy eficaz de luchar contra el imperio español. Es decir, hay que estar en el contexto. Siempre decimos que la historia hay que leerla en el contexto, es decir, en qué sistema de valores, qué sistema económico, qué sistema político, qué sistema de vida tiene una sociedad. Y yo lo explico siempre con este ejemplo. Ustedes me ven aquí parado arriba de esta bola de hormigón, ven que estoy tratando de mantener el equilibrio, es decir, que estamos contextualizados respecto a lo que está pasando. Imagínense ustedes que sin contexto yo dijera la siguiente frase: cada vez que me paro acá arriba y logro el equilibrio, descubro la utilidad de las bolas. Que me permite hablar con ustedes, que me vean y demás. Bueno, sin contexto sería una barbaridad y de otra manera simplemente una broma. Muchas veces pasa esto con la historia, por eso hay que tomársela en serio. Yo les quiero dar las gracias enormemente porque en esta fresca tarde de casi nocturna de este mes de mayo, ustedes se han acercado para charlar de historia, cosa que es muy grata, muy estimulante y que a uno le resulta muy motivadora. Estamos haciendo muchas actividades, empezamos a hacer las visitas en el Palacio Barolo todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Se llega hasta el faro, desde el cual se ve Buenos Aires como desde un lugar fantástico. Estamos haciendo muchas actividades, todas están en la página. Ahí en la misma página pueden dejarnos sus mails, nosotros les enviamos gacetillas todas las semanas. Y bueno, lo último que me queda por decirles es muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, un placer. Saludos a los funcionarios. No, no es así. Irigoyen lo eligió candidato. No, después vino la lista. Y en realidad Irigoyen y Alvear no se llevaban mal, sino los personalistas y los antipersonalistas. Porque Alvear terminó siendo el líder radical. No, él es ministro de Obras Públicas en ese edificio. Sí. No, es anterior. Enfrente se iba a hacer el Ministerio de Agricultura para que actuara de una suerte de arco triunfal entrando desde el sur. Pero justo no logró la reelección. Muchas gracias. Bueno.